Todos pasamos por momentos difíciles, donde no entendemos qué está pasando y el por qué pasan las cosas. En estas temporadas podemos sentir pues que nadie, absolutamente nadie nos entiende, que nadie nos puede comprender y que nuestra relación con Dios, en vez de sentirse cada vez más cercana, se sigue sintiendo cada vez más lejos. Nos sentimos desanimados, apagados, ya sea por algún problema familiar, algún problema en el trabajo, por un amigo, o tal vez en una relación en la que estemos, por la economía, por los estudios, que pueden ser a lo mejor muy estresantes y abrumantes. Pero por cualquier cosa, mi pregunta sería, ¿qué haces cuando te sientes así? Seamos sinceros, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Buscamos un amigo para que nos escuche, poder desahogarnos y pedirle algún consejo? ¿O nos quedamos con la frustración diciendo, ya se me pasará, buscando a lo mejor una distracción para hacer que eso se nos olvide? ¿O vamos directo a la Biblia, vamos directo a buscar a Dios porque sabemos que Él nos puede dar respuesta, porque sabemos que Él nos puede dar esa tranquilidad, esa paz y seguridad que necesitamos en el momento? La verdad, ¿cuáles son de las dos cosas que hacemos? ¿Buscar todo lo demás o buscar a Dios? Entonces sí puede haber gente que diga, yo conozco a Dios, pero que realmente no conoce a Dios y ni siquiera lo ama. Ok, me podrás decir, bueno, es que todos tenemos circunstancias diferentes y depende de la circunstancia cómo voy a actuar. Pero supongamos que aún así, o sea, porque no somos las únicas personas que pasamos por una cosa, o sea, muchos pasamos por circunstancias muy similares. Pero supongamos que varias personas, no sé, unas 10 personas pasan por la misma situación. Aún así, seguiríamos actuando de manera diferente. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. A lo mejor una persona puede ser que se bloquee y no sepa qué hacer, se frustre. Puede ser que otra persona procure mantenerse lo más calmada posible para poder encontrar una solución. Pudiera ser que a otra persona no le afecta tanto emocionalmente y solo busca cómo sacarle provecho a la situación que está pasando. Otras personas pudieran decir, ok, a lo mejor esto fue por consecuencia de esto, pudiera hacer esto, iba a pasar esto. O sea, busca la manera de cómo reflexionar y busca la manera que pues todas las conexiones del por qué pasó algo, como que buscan la manera de encontrar el por qué. Pero sea como sea, el punto aquí a lo que yo voy es, cuando Dios permite algo en su soberanía, es con un propósito. Ya sea por el resultado de nuestras decisiones, ya sea por el resultado de las decisiones de las personas que están cerca a nosotros, ya sea que esto nos va a ayudar a tener un crecimiento y madurar, pero por cualquier cosa o motivo que sea, Dios siempre está ahí. Dios siempre está al tanto y aparte, pues Él ya lo sabe todo. O sea, no es como que vaya a pasar yo alguna circunstancia en el trabajo y Dios diga, yo no sabía que esto le iba a pasar a Andrea en el trabajo y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a actuar a ella? O sea, ¿qué tengo que hacer? Porque pues esto no estaba en mi plan, está fuera de mi control. Obviamente no es así. Porque Dios todo lo sabe. Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabe el día de hoy qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, aquí la cuestión es cómo nosotros vamos a actuar. Cómo nosotros vamos a responder, qué es lo que vamos a hacer. Porque tenemos varias opciones y buscarlas en varios lados. Pero podemos tener como un catálogo de opciones y podemos tener la mejor opción. Buscar a Dios, ¿no? Sabemos que Dios tiene el control de todo, pero aún así nos cuesta trabajo y decidimos seguir, ir y buscar otras opciones, ya sea porque nos parece mejor idea, ya sea porque pensamos que ahí podemos encontrar la solución o porque podemos resolverlo por nosotros mismos, ya sea porque sabemos que Dios nos va a decir lo que nos tiene que decir y pues no nos va a gustar, entonces preferimos ir con otras personas en otros lados para que nos digan lo que nosotros pues queremos escuchar. Tal cual es que nuestro corazón es engañoso. Nosotros podemos engañarnos incluso a nosotros mismos y muy usualmente lo hacemos, pero a Dios no lo podemos hacer. Dios siempre está al pendiente de las intenciones de nuestro corazón y nuestra fidelidad. Nosotros nos podemos excusar diciendo, no, pues es que yo realmente pensé esto o yo sentía esto, Dios, o sea, no me malinterpretes porque no era en esto. Y Dios así como que, yo a veces me lo imagino como que, ajá, sí, yo realmente te conozco mejor de lo que tú crees porque yo te creé, ¿no? Entonces es como que el querer engañar a Dios que nos creó, a Dios que está por encima de nosotros, a Dios que creó todo el universo y que no hay ningún lugar en el universo que Él no pueda contener, que en Él no pueda estar, es absurdo hacerlo. Entonces, en vez de ir y buscar en otras áreas, que se podría decir que es como de manera natural, o sea, está en nuestra naturaleza pecaminosa excusarnos, porque si recordamos al principio en Génesis, en Adán y Eva, o sea, lo que hizo Adán fue luego como que culpar a la mujer, ¿no? Y la mujer, pues, ¿qué es lo que hizo? Fue culpar a la serpiente. O sea, en vez de reconocer
la desobediencia que tuvieron, lo que hacen es culpar. Entonces como que ya viene de nuestra parte natural, pecaminosa, lo que hacemos es excusarnos o buscar culpar otra cosa. Lo que nosotros tenemos que hacer con la ayuda del Espíritu Santo es redireccionar, decirle al Señor que nos enseñe a buscar la mirada de Cristo en cada circunstancia que Él ya dispuso para nosotros. Aunque la circunstancia pareciera mayor de lo que yo pueda soportar, no es así. Obviamente en mis fuerzas, pues yo no voy a poder y nunca voy a ver una solución, no voy a ver claro, voy a ver como que todo distorsionado. Pero con la ayuda de Dios vamos a poder soportarlo, sobrellevarlo, aparte de que aprenderemos algo y esto traerá un crecimiento. Cuando nosotros buscamos ayuda allá afuera, ¿qué es lo que nos dicen las personas? Búscale el lado bueno, tienes que aprender de ello, resiste porque tú puedes hacerlo. Entonces, aunque pareciera que no es malo de la idea del todo, que pudiera ser que pues sí, no es malo, estamos viendo con los lentes del mundo. Entonces, si nosotros vemos con los lentes del mundo, no va a haber un crecimiento espiritual porque nuestra mente va a estar enfocada en las cuestiones aquí. Y muchas veces lo que va a hacer es que crezca nuestro orgullo, que crezca nuestra persona, que nos pongamos a nosotros y nos prioricemos a nosotros antes que los demás. Por eso nosotros tenemos que aprender a ver con los lentes correctos, que son los lentes a través de la Biblia, a través del Evangelio, para que podamos tener un crecimiento espiritual y para que Dios nos pueda redireccionar. Y para que Dios nos pueda ayudar a entender, o aunque no entender, a lo mejor a confiar con qué propósito Él permitió las cosas. Ok, está alguna circunstancia y tenemos dos opciones, como lo dije, buscar todo lo demás o buscar a Dios. El problema aquí es que al que está la circunstancia, nuestro corazón hacia dónde nos va a llevar, hacia dónde nosotros vamos a tomar la decisión. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomar la decisión de buscar todo y alejarnos de Dios, o podemos dejar que la circunstancia que esté nos lleve a buscar a Cristo, nos lleve a buscarlo y acercarnos cada vez en Él, confiando plenamente en Él, de que Él es fiel. Y créeme que mira, todo esfuerzo que pongamos en buscar a Cristo a pesar de todo, jamás será en vano. Cuando la meta en la vida es glorificar a Dios, nuestra perspectiva cambiará, porque ya no se tratará de nosotros, ya nos haremos nosotros como que el papel principal de nuestra vida, sino se tratará de aquel que dio su vida por ti y por mí. Cuando somos afirmados en Cristo es cuando podemos entender que no importa a dónde vayamos, no podremos escondernos de su presencia. Y muchas veces actuamos así, que podemos hacer cosas, que podemos hacer esto, que podemos ir por acá, como si Dios no nos viera o como si Dios no se pudiera dar cuenta. No importa que te vayas a una cueva o al lugar más recóndito del mundo, que esté muy oscuro y muy escondido, aún así Dios está ahí y Dios nos ve. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pidámosle a Dios que nos ayude a ver sus bondades por encima de las circunstancias, porque muchas veces no podemos notar o dejamos de ver aquellas bondades que Dios ha tenido con nosotros a pesar de lo que vemos. Porque Dios muchas veces, y más bien en todo tiempo, nos bendice por el simple hecho de que estamos aquí un día más, de que podemos ver. Pero dejamos de verlo cuando tenemos una circunstancia y nos enfocamos tanto en ella que decimos, es que Señor, ¿por qué permites que me pase esto? Es que Señor, no puedo soportar esto. Es que Señor, se me hace injusto. Y entonces, si fuera Dios injusto, ¿cómo es posible que todavía sigamos con bondades que nos permite, ya sea comer, ya sea tener un techo o varias cosas? Tristemente, cuando caemos en la rutina, dejamos de ver estas grandes bendiciones que Dios tiene en nosotros, al punto que cuando las perdemos es cuando aprendemos a valorarlas y decimos, yo recuerdo cuando podía hacer esto, yo recuerdo cuando podía caminar, yo recuerdo cuando podía ver, yo recuerdo, pero ¿por qué tenemos que llegar a ese grado? Por eso pidámosle a Dios que podamos ver sus bondades. Si Dios pudiera abrir nuestros ojos y pudiéramos ver cómo la mano del Señor está con nosotros en todo tiempo, tanto en lo bueno como lo malo, yo siento que cambiaría demasiado nuestra perspectiva, porque a pesar de que pasemos por alguna dificultad, tendríamos la plena confianza de que Él está con nosotros y no dejará que pase algo que no sea conforme a su voluntad. Entonces, en vez de enfocarnos en la circunstancia, deberíamos de redireccionar nuestra mirada
a Cristo. Y sé que esto puede ser un poquito complicado, para ser honestos, porque dejamos que nuestra mirada se desvíe, ya sea por el ruido, ya sea por lo que dicen las demás personas, por el estrés, por todos los pensamientos que vienen a nuestra mente, por nuestras emociones, pero aún así debemos mantenernos en obediencia al Señor. Porque seguir a Cristo no es un punto más en la lista de nuestras vidas, seguir a Cristo es la lista entera. Así que servirle no es una opción, es una obligación. Cuando vemos esta parte de tenemos una obligación, podemos caer en el error de pensar que Dios nos dicta algo, o como la religión que te prohíbe y te dice tan marcado qué es lo que tienes que hacer, como que tienes que obedecerlo en automático. Pero el problema aquí no es el hacerlo, sino la intención con cómo la hacemos. ¿Por qué? Porque podemos agarrar y decir, bueno, es que a mí en mi iglesia, o es que a mí es que a mí en la iglesia, a mí tal persona me dice que yo tengo que hacerlo así, y pues yo tengo que hacerlo así. Pero la motivación pudiera ser no la correcta, por el miedo a que te rechacen, por el miedo de ser castigado, o pensar que pues Dios te va a ver mal, o que Dios te ve feo si no lo cumples, ¿no? Y no es lo mismo decir, Señor, yo te obedezco y entiendo que es una obediencia, y obviamente por amor a ti lo voy a hacer, sino simplemente porque tú eres Dios creador. ¿Y cómo nos vamos a poner al tú por tú con el Dios creador? Por el simple hecho de que tú eres Dios, voy a obedecer. Pero es con un amor, es con una reverencia hacia Él, en vez de que sea como Dios un dictador y que tengamos que hacerlo a la de fuerza, ¿me entienden? Entonces, cuando nosotros entendemos con los ojos correctos, con el entendimiento correcto, que servirle no es una opción, sino es una obligación, cambia completamente todo. Ok, y aquí a lo que voy también es, si nosotros queremos ser realmente productivos, no podemos visitar a Jesús de vez en cuando, debemos permanecer en Él para poder aprovechar los dones, los talentos y el tiempo que Dios nos ha dado, y poderlo hacer de una manera correcta, obviamente todo para su gloria, todo para lo que Él quiere y no para mi propio beneficio. Porque donde Dios nos puso, quiere usarnos y tiene un propósito para nosotros. En la vida nada es casualidad. Mucha gente dice, es que qué casualidad. No es casualidad que conozcamos a las personas que conocemos, las amistades que tenemos, al trabajo que lleguemos. No es casualidad. Dios nos pone ahí, Dios nos permite en su voluntad que pasen esas circunstancias. Entonces, nosotros debemos de orar y decirle al Señor con qué propósito, ayúdanos a ver como tú quieres que yo vea, y ahora sí que pues hacer conforme a lo que Él diga, ya sea que principalmente creo yo que es para predicarle a las personas, que es para glorificarlo y honrarlo, haciendo las cosas para su gloria, y es para que las demás personas puedan verlo a Él a través de nosotros. Por eso nosotros debemos evaluar nuestros corazones y pensamientos en todo tiempo y en todo momento, pero siento que más en los tiempos de dificultad, porque el sufrimiento, el duelo y el dolor tienden a cegarnos y a hacer que olvidemos quién es Dios y su poder. A veces no necesitamos entender, sino solo creer. Y si creemos y confiamos, entonces veremos la gloria de Dios. Y aún en medio del dolor tendremos esperanzas y glorificaremos a Dios en medio de nuestras circunstancias. Mira, es un hecho y es algo que debemos tener claro, que pasaremos por sufrimientos, dolores, enfermedades y desgracias en este mundo. Pero a través de la fe en Cristo podremos tener paz en medio de la tormenta, sabiendo que también venceremos al mundo y nos reuniremos con Cristo por la eternidad. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada, si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Podría sonar fácil cuando dice que el dolor no es nada comparado con la vida gloriosa que tendremos con nuestro amado. Pienso yo que no es que sea fácil o difícil, sino que no debemos de confiarnos de nuestro corazón, que es engañoso, porque nuestras emociones nublan en nuestro entendimiento, haciéndonos incapaces de entender lo que Dios está haciendo en ese momento. Siempre queremos respuesta para todo y la andamos buscando, queremos saber el porqué de lo que sea. Pero no todo tiene que tener respuesta ahora, sino solo debemos de confiar que si Dios permite situaciones dolorosas en nuestras vidas, si nosotros buscamos a Cristo, podemos glorificarlo a través de ellas. Y tener cuidado, porque el enemigo va a querer usar estas situaciones para desenfocarnos, para desanimarnos, pero Dios lo usará para glorificarse. Recuerda que el enemigo no puede hacer nada que Dios no le permita. Recordemos la historia de Job, cuando viene Satanás y dice, ¿no? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear toda la tierra y andar por ella. Satanás va delante de Dios y Dios le dice, ¿de dónde vienes? O sea, no es como que Dios no supiera, Dios ya lo sabía, pero le hace la pregunta. Entonces, cuando Satanás empieza a decirle a Dios que Job simplemente está con él porque pues, él lo bendice y porque le da todo, pero en el momento de que él le quite todo eso, Job se irá en contra de Dios y va a blasfemar contra él. Dios le dice, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre de él. O sea, el enemigo no puede hacer nada que Dios no le permita y no puede llegar más allá
de lo que Dios no le permita. Sé que aquí varios o varias personas, tal vez no ustedes, y espero que no ustedes, puedan decir, ok, entonces Dios es malo, o qué clase de Dios es ese, pero no es eso. Si no tenemos una clara visión, no vamos a poder entenderlo, y lo que vamos a hacer es irnos a enojar con Dios. Por eso debemos examinar nuestro corazón, porque a veces no nos duele lo que pasa, sino el ídolo que tenemos en nuestro corazón. Recordemos que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, y cuando se toca ese ídolo, nos enojamos con Dios y pensamos que es injusto. Pero ¿qué tal si Dios lo hace para que ese ídolo que roba su lugar, que le pertenece a Dios en nuestro corazón, sea roto? Para mostrarnos la realidad, que no se trata de la situación, sino de lo que Dios está tocando, de lo que realmente hay en nuestro corazón, realmente el anhelo que hay ahí. Hay pruebas que valen más que las bendiciones porque nos permiten estar perseverando y buscando al Señor. Tristemente, en las circunstancias difíciles es cuando más buscamos al Señor. Cuando estamos bien, sí, agradecemos, pero no lo buscamos con la misma intensidad a cuando nos pasa algo. En esos momentos es cuando debemos más orar, más buscar a Dios, más buscar su rostro, para poder escuchar la voz de Dios, para poder sentir su plenitud, para que Él nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Cristo quiere darnos paz, libertad y gozo en lo que somos en Él, y eso no lo podemos encontrar en cualquier otra cosa que hagamos por nuestra cuenta. Aquí es donde también nosotros necesitamos a los demás creyentes, necesitamos amigos que nos ayuden a mantenernos firmes, porque la compañía de otros creyentes mantiene nuestra fe viva y activa. Pero si nos enfriamos cuando nos alejamos de la conexión con otros cristianos, ¿cuánto más nos marchitaremos si nos alejamos de la verdadera fuente de poder, que es Cristo mismo? Podemos pensar que no necesitamos a otros para estimular nuestro camino con Dios. Y puede ser que sí al principio, porque hay personas que dicen, es que no necesitas ir a la iglesia. Yo creo que puedes estar con Dios en cualquier lado, y tú lo puedes buscar en cualquier lado. Y sí, a lo mejor al principio vamos a estar motivados y avivados, pero la realidad es que necesitamos del cuerpo de Cristo. Necesitamos la comunión de los santos. No podemos vivir y no somos llamados a vivir en aislamiento. Cuando nos juntamos con un cierto tipo de personas, estas nos guían y nos motivan a diferentes cuestiones, ya sean para bien o para mal. Por eso es la importancia de buscar personas y buscar a la iglesia, porque ellos nos van a ayudar a mantenernos firmes y activos cuando hay veces que necesitamos, cuando hay veces que pensamos que no podemos, ¿no? Cuando hay veces que nos sentimos desanimados. El estar con ellos nos motivará y nos ayudará a buscar a Cristo. Esa es una de las partes de la función de la iglesia. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En pocas palabras, todos los esfuerzos que hacemos para estar gozosos, para ser productivos o para lograr algo que valga la pena en el reino de Dios son ejercicios inútiles si los hacemos en nuestras propias fuerzas. Debemos entender que sin una conexión fuerte con Cristo, que es nuestro suministro de energía, seremos completamente infructuosos. Él quiere que tengamos un gozo permanente. Si nosotros queremos estar constantemente gozosos, necesitamos habitar en Él. El gozo cristiano es el deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan todos los que han sido redimidos. Es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Asimismo, el gozo es la realidad producida por la comunión con Dios. Es decir, la presencia de Dios es la fuente de alegría y deleite. No podemos decir que tenemos una comunión con Dios y vivir una amargura, tener una tristeza permanente, porque Él es y Él será nuestra única satisfacción. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos a Cristo y que Él es el único que puede traernos gozo, ¿cómo es posible que estemos siempre en ese tiempo constante viviendo? O sea, tristemente sí hay cristianos que viven con una agonía inconsolable, que viven con un resentimiento, que viven con un dolor, y es ¿cómo es posible si has conocido la fuente de vida? Has conocido a aquel que te liberta de todo aquello que te lastima, todo aquello que te ata. O sea, no es como congruente decir, conozco a la fuente de vida, aquel que trae gozo y que trae paz, que sobrepasa todo entendimiento, y vivas una vida totalmente contrario. Escúchame bien esto. Cuando un creyente está satisfecho en Dios, está testificando al mundo que Él es suficiente para nosotros. El gozo de un cristiano es un testimonio poderoso de la satisfacción y la plenitud que solo Cristo puede producir. Martín Jones decía, los cristianos infelices son, para decirlo menos, una pobre recomendación de la fe cristiana. ¡Wow! Cuando yo leí esta frase sí es cierto, y suena muy duro, pero creo que no pude haberlo dicho mejor.
Y más que nada es hacernos pensar cómo estamos actuando, porque lo que estamos testificando será para las personas para decir, bueno, si quiero conocer a ese Dios o de plano no quiero conocer a ese Dios, ¿no? Ahí me tocaba gente que decía, y yo siento que a muchos nos han dicho, ¿eres cristiano? Es que yo conozco a tal es cristiano y mira cómo vive en pleitos, mira cómo vive su vida, está en amargura, está en odio, está en esto, y es cuando la gente dice, yo no quiero conocer esa clase de Dios. Y yo creo que aquí sería como para hacernos pensar y decir qué clase de recomendación estamos dando a los demás sobre Cristo. ¿Realmente es buena o realmente es muy mala? Cuando Dios transforma nuestro corazón, hace que desee lo que debería desear. Porque solo Dios puede hacer que un corazón corrompido anhele a Dios. Recuerda que nosotros no buscamos a Dios, sino Él nos busca a nosotros. El buscar el gozo de Dios y despertar todo sentimiento espiritual son parte de la esencia principal de un recién nacido en Cristo en su corazón. O sea, esto lo tenemos que tener, no por nosotros, sino simplemente porque Cristo lo hace a través de nosotros cuando nacemos de nuevo. Recordemos que Dios pone en nosotros un nuevo corazón. Entonces, esto es como lo básico que debe haber en nuestro corazón. Es algo como que dice, esta persona realmente se convirtió a Cristo, esta persona ya no vive ella, sino ya es alguien más, esta persona es una nueva criatura. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. La salvación es despertar de un nuevo gozar de Dios, porque la conversión produce nuevos deseos, no solo nuevas responsabilidades, sino nuevos deleites, no solo nuevas obras, sino nuevos tesoros, no solo nuevas tareas. Entonces, aquí me gusta como aquí en este libro dice, Cristo será glorificado en el mundo cuando los cristianos se complazcan tanto en Él que se desprendan de sus bienes y familias y entreguen su vida a lo demás en piedad, misiones y si fuera necesario en martirio. Será más exaltado entre las naciones cuando en el momento en que los cristianos pierdan todo en la tierra digan, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando estamos frente al mundo y tenemos contentamiento a pesar de la escasez, estamos demostrando que Cristo es nuestro mayor gozo y que poseerlo es nuestro mayor tesoro. Al regocijarnos en la aflicción, estamos presentando una evidencia contundente del valor de Cristo. El gozo cristiano genuino hace más creíble el mensaje del Evangelio. O por lo menos no le pone tropiezos. La falta de gozo que muchas veces se expresa en una falta de entusiasmo, en quejas, en insatisfacción, en una frecuente tristeza y una constante amargura, puede ser de tropiezo para el mensaje del Evangelio que precisamente ofrece el gozo de la salvación. El objeto de nuestro gozo es el Señor experimentado aquí y ahora. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios es glorificado por la forma en la que lo experimentamos, no simplemente por la forma en la que pensamos de Él, porque ciertamente el diablo piensa más cosas verdaderas de Dios en un día que un creyente en toda su vida. Y créeme que Dios no es honrado así, porque el problema del diablo no es su teología. Recuerda que los demonios creen y tiemblan. El problema aquí son sus deseos. El corazón que no está satisfecho en Dios buscará satisfacción en el pecado. Y ese es el gran peligro de un cristiano sin gozo, sin deleite ni satisfacción. Por eso no debemos tomar la falta de gozo a la ligera. Por eso te digo que es incongruente que un cristiano, hijo de Dios, represente totalmente lo contrario a vivir una vida gozosa en Cristo. Amar a Jesucristo no es simplemente decidirse por Él, o estar comprometidos con Él, o decir todas las doctrinas correctas de Él. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he sido salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Ofendemos a Dios enormemente al valorar otras cosas por encima de Él. Si deseamos más del Espíritu de Dios, debemos oír más la palabra de Dios con fe. Debemos oír sus promesas, ver la seguridad de ellas al ser compradas con sangre, valorar su eficiencia y confiar en ellas. Esta es la forma en la que el Señor nos proporciona más de su Espíritu. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiero que esto quede claro. La constante frustración, aun por las cosas pequeñas, las murmuraciones, las quejas y la falta de contentamiento son claros indicadores de la falta de gozo cristiano. Aquí es donde debemos alarmarnos cuando se pierde el entusiasmo por congregarnos, por leer las escrituras, por el compañerismo con los hermanos y cuando la comunión con Dios y el servicio ya no nos motiva, cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de leer la palabra, quiere decir que dejamos de tener interés en Dios. Entonces, estos son claros indicadores de los cuales debemos estar atentos porque puede ser
que en un momento nos pase o nos haya pasado o estemos en ese proceso. Porque recuerda que ni tú ni yo somos exentos. Que estemos en Cristo no quiere decir que somos los mejores o que llevamos tantos años no quiere decir que no vamos a pasar. Y esto lo recalco porque de verdad hay gente que aún estando en la iglesia cristiana dice, no sé de qué me hablas, eso jamás me va a pasar a mí. Sí nos puede llegar a pasar y por eso eso es alarmante y tenemos que ver esos puntos para que cuando los perceptemos digamos al Espíritu Santo, ¿sabes qué? He perdido todo esto o estoy viendo esto, ayúdame a volver a gozarme de Cristo, ayúdame a volver a deleitarme en Él, porque solamente en Él podremos encontrar el verdadero deleite, el verdadero gozo que este mundo y todo lo que este mundo nos quiera dar no va a poder llenarlo, ¿no? En vez de seguir buscando allá afuera más y más para querer llenarlo, vayamos a la fuente verdadera. Así que, bueno, esa es mi oración para ti y para mí, que podamos buscar más a Cristo, que le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe de nuevo a deleitarnos en Dios y que el Señor no nos suelte, porque si el Señor nos suelta, nosotros nos vamos a desviar muy fácilmente. Que Él siempre nos mantenga con Él, que Él siempre nos guíe, que Él siempre nos inquiete y que no permita que nos alejamos de Él, sino que Él nos confronte y nos exhorte con amor 1000 veces que Él lo haga a que nosotros nos perdamos por completo. Así que bueno, pues nada, espero que este video como siempre haya sido bendición para tu vida y que si ese gozo se ha perdido, vayas delante de Cristo, te rindas delante de Él y créeme que Él lo va a restaurar. Y pues que tengas una excelente semana, un fin de semana grandioso y pues que estés muy bien y que cuando vayas a la iglesia vayas otra vez con ese nuevo gozo, con ese nuevo deleite, con ese nuevo deseo, con ese fuego avivado por estar con tu iglesia y adorar a Dios con el cuerpo de Cristo. Bendiciones.